Entonces espero que entiendan hoy día esto, que les quede de una sola vez grabado en su cabecita. Y recuerden, cualquier duda que haya respecto a algún desarrollo, alguna escritura, a algún problema, lo que sea, avísenme con toda la personalidad y confianza del mundo, por favor. Que la idea es que vayan preguntando clase a clase. Entonces, dice, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy día? Bueno, el objetivo de la sesión, como siempre, vamos a definir lo que es un producto notable, vamos a dar un ejemplo y vamos a dejar un desafío. En realidad ese ejemplo son varios ejemplos, ¿ya? Pero lo más importante ahí es que después ustedes, con todo lo que veamos hoy, hagan el desafío. Entonces, ¿cuál es el objetivo de hoy? Aplicar los productos notables en la resolución de problemas algebraicos y geométricos. Entonces, evidentemente vamos a estudiar lo que son los productos notables, cómo se definen, cuáles son los nombres que tienen, y luego vamos a hacer un par de ejemplos bastante interesantes. ¿Bien? Entonces, primer punto, producto notable. ¿Qué es un producto notable? Bueno, yo lo definí como, es un tipo de factorización especial que ayuda a resolver problemas geométricos y algebraicos que se basan en una correcta multiplicación de expresiones algebraicas y la reducción de las mismas. ¿Ya? Entonces, netamente es lo que ayuda a resolver problemas algebraicos como esas típicas simplificaciones que se ven en los ejercicios de matemática, o también cuando veamos ecuaciones, también vamos a aplicar mucho lo que son los productos notables, o cuando ustedes vean funciones. Bueno, tal vez veamos funciones que no sé si vamos a alcanzar, pero los productos notables se aplican en bastantes áreas algebraicas y geométricas de la matemática, por eso que es importante que ustedes se los aprendan de memoria sí o sí, ¿ya? Sobre todo si van a dar la PSU o la PTU este año. Entonces, aquí tengo un ejemplo, ¿ya? El ejemplo dice, exprese el área del siguiente rectángulo en función de las variables de sus lados. Ahora, ¿ustedes saben lo que es un rectángulo primero que todo? ¿Tienen la noción de rectángulo? Díganme, por favor. Sí. Ya, entonces, un rectángulo, a fin de cuentas, es un paralelogramo, ¿ya? Que tiene dos de sus lados iguales, o sea, dos de sus lados son iguales 2 a 2. Si se dan cuenta aquí, en este rectángulo, ¿cuál es la medida de este lado completo? El lado acá. Casi. ¿Cuánto mide este pequeño segmento que estoy seleccionando aquí? 2x. 2x más y Es más 3y. completo el lado, bien, del lado completo es 2x, que es la medida del segmento pequeño, más la medida del segmento grande, entre comillas, que sería 3y. Entonces, este lado completo vale 2x más 3y. Perfecto, escríbanlo ustedes, dibújenlo. Luego, ¿cuál es la medida de esta altura del rectángulo? ¿Cuánto mide ella? Lo mismo, 2x más 3y. Excelente, ya. Entonces esto solamente, esta figura es para ejemplificar, evidentemente, como aquí la medida es más larga, aquí la medida es más pequeña, por temas de espacio no lo hice a la medida exacta, pero es para ejemplificar, repito. Entonces, ahora díganme, ¿cuál es el área de un rectángulo, chicos y chicas? ¿Cómo se calcula esta área? ¿Sabe o no sabe? Dígame enseguida. ¿Saben calcular áreas de rectángulos? Común que no saben, entonces anótenlo ahí, que el área de un rectángulo se calcula como la multiplicación de su altura, que en este caso es 2x más 3y, más una de sus bases, que en este caso es 2x más 3y. ¿Estamos? Entonces, para calcular esta área yo debería multiplicar 2x más 3y por 2x más 3y, lo que significa que el área sería 2x, esto es una x, no es una z, 2x más 3y al cuadrado. ¿Se comprende, chicos y chicas? Este primer paso hasta Sí. aquí. Ya, entonces ahora, ¿cómo yo multiplico 2x más 3y? ¿Ya? Recuerden que la multiplicación se basa en las propiedades de las potencias. Es decir, usted haría 2x más 3y por 2x más 3y. ¿Ya? Y de lo que hemos visto en las clases anteriores, ¿recuerdan cómo multiplicar dos binomios o no? ¿Cómo se multiplican estos dos binomios? ¿Sabe o no sabe? ¿Recuerda o no? Hable para yo saber si sabe o no sabe. Ya, recuerde que la multiplicación No. es, por así decirlo, 1 a 1. Es decir, usted toma este 2x y lo multiplica con el primero que está acá, que también es 2x.
La multiplicación de 2x con 2x es multiplicar los números y luego las x con las propiedades de las potencias, obteniendo 4x cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? En ese primer paso, ya. Luego, este mismo 2x multiplica al segundo, que sería 2x por 3y. Se multiplican los números dando 6 y las otras letras quedan igual. 6xy. Análogamente ahora voy a multiplicar el segundo del primer paréntesis con el primero del segundo paréntesis, obteniendo el mismo factor, 6xy. Y finalmente multiplico los segundos factores de cada paréntesis, 3y por 3y, obteniendo 9y al cuadrado. ¿Sí? Ese es el resultado de la primera multiplicación. Pero observen qué ocurre con los términos centrales. ¿Cómo se llaman estos términos centrales? ¿Qué característica tienen? Comparte las mismas letras. Entonces, ¿cómo se llaman las expresiones algebraicas que tienen exactamente las mismas letras? Semejantes. Entonces, ¿cuánto debería dar el resultado de 6xy más 6xy? Yo sumo los coeficientes 6 más 6, 12, y conservo el factor literal que sería xy. ¿Cuál es el resultado final de esto? 4x cuadrado más 12xy más 9y cuadrado. Esa es el área expresada en función de sus lados 2x y 3y. ¿Se comprende, chicos y chicas? Perfecto. Sí, ¿cómo se sacaba el área del rectángulo para anotarlo, por favor? El área del rectángulo se calcula como altura por una de sus bases. Lo que pasa es que esta base que está acá es igual a la base del superior, por así decirlo. Entonces es la multiplicación de su altura por una de sus bases. ¿Ya? Bien. ¿Puedo seguir? ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahora? Siguiendo con esto. Tipos de productos notables. ¿Qué es lo que ocurre? Yo preferí colocar simplemente las fórmulas en vez de ponernos a multiplicar uno por uno, porque si no, no íbamos a llegar nunca a ver todos los productos notables, ¿ya? Por lo tanto, hice esta tablita en donde yo coloco el nombre del producto notable y su expresión algebraica, es decir, entre comillas, la fórmula, ¿ya? Entonces, el primero se llama cuadrado de binomio. Esto tienen que escribirlo ya. Es decir, que a más b al cuadrado se expresa como a cuadrado más 2ab más b cuadrado. Eso es el primero. Esto es una fórmula que ustedes tienen que saber. Luego, a menos b al cuadrado también es un cuadrado de binomio. Recuerden que esto de que está acá, a más b o a menos b, es un binomio porque no se puede reducir y por eso se llama cuadrado de binomio porque está al cuadrado. Es súper simple. Esto se escribe como a cuadrado menos 2ab más b cuadrado. ¿Estamos? Escríbalo. Es súper fácil recordarlo. Cuando aquí es más, aquí es más. Cuando aquí es menos y siempre es el primero al cuadrado, más o menos, según corresponda, 2 veces la multiplicación del primero con el segundo más el segundo al cuadrado. Esa es como la típica explicación del cuadrado de binomio. ¿Estamos de acuerdo con ello? Sí, profe. Perfecto. Ahora, el segundo producto notable generalmente se dice que es una suma por su diferencia, porque evidentemente tengo la suma de dos términos multiplicado por la diferencia de los mismos términos. Ahora, esto, como yo decía anteriormente, si yo me pongo a multiplicar aquí A con A, B con A y A con menos B y B con menos B, evidentemente voy a llegar a que esto es A cuadrado menos B cuadrado y creo que ya lo habíamos visto anteriormente. Independientemente de eso, esta es la igualdad de este producto notable, es decir, la suma por la diferencia es igual al cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. Por eso que a veces este producto notable también se llama diferencia de cuadrados. Aquí coloqué los dos nombres. Puede ser suma por su diferencia o diferencia de cuadrados. Generalmente se le conoce por suma por su diferencia, ¿ya? Quiere decir que siempre que veamos una expresión de este tipo, el cuadrado de un número menos el cuadrado de otro, yo lo puedo factorizar de esta manera. ¿Se entiende, chicos y chicas? Perfecto. El tercero que coloqué se llama cuadrado de trinomio. El cuadrado de trinomio, como bien ustedes ven, es el cuadrado de un trinomio. ¿Por qué es un trinomio? Porque se puede seguir reduciendo. Ahora, esta fórmula escríbanla, es a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado más 2ab más 2ac más 2bc.
Ahora, las variaciones con menos, ustedes mismos van a descubrir cuándo se coloca un menos y cuándo no. Porque este cuadrado de binomio, a fin de cuentas, es una aplicación del cuadrado de binomio anterior, porque se dan cuenta que si yo asocio A más B más C, me quedaría un cuadrado del binomio, donde el primer término es A más B y el segundo es C. ¿Se comprende? Ahora, eso quedaría como tarea descubrir y demostrar que realmente es igual a esto que está acá a la derecha, ¿ya? No aparece mucho en la, creo que en la PC1 aparece, y rara vez lo van a ver en la universidad, pero igual es bueno tener la noción de cómo se llega a ello. Repito, para obtener esta igualdad, es decir, para demostrar esta fórmula, ustedes deben ver esto como un cuadrado de binomio donde A más B es un solo término. Podrían cambiarle la letra si quieren, llamarle X, y desarrollar el cuadrado de binomio X más C, y luego cuando ya tengan aquí desarrollado con X, reemplazan ese X por A más B y vuelven a ver qué pasa. Vuelvo a repetir, eso es una tarea solamente si quieren investigar, no es tan importante que lo sepan, pero sí que tengan la noción que esto se puede agrandar tanto como ustedes quieren. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se comprende, chicos y chicas? Perfecto. Luego viene la diferencia de cubos. Evidentemente se llama diferencia de cubos porque tengo uno al cubo menos el otro al cubo. Esto se factoriza como siendo a menos b siempre, es decir, se mantiene el signo. Luego escribo a cuadrado más a por b más b cuadrado. Díganme, este factor que estoy acá marcando con el cursor, que es un trinomio, ¿es un cuadrado de binomio, sí o no? Vuelvo a repetir, el término a cuadrado más ab más b cuadrado, ¿es un cuadrado de binomio? ¿Sí o Sí. no? No, Dijeron sí, dijeron no. ¿Por qué sí, por qué no? porque le falta el 2 para ser cuadrado, 2 por AB. Excelente, excelente, maravilloso, espectacular. Esa es una muy buena observación para que ustedes lo escriban en su cuaderno también. Este que está acá, que es el cuadrado de binomio, es a cuadrado más 2ab más b cuadrado. Entonces los estudiantes suelen siempre confundirse con que esta expresión que está acá también es un cuadrado de binomio, pero no lo es. No lo es. ¿Por qué? ¿Por qué no lo es? Porque esto es, le falta el 2 para hacer el cuadrado de binomio. ¿Se comprende? ¿Ya? Anoten eso, que es sumamente importante. De manera muy análoga, tenemos que la suma de cubo, es decir, a cubo más b cubo, se expresa como la suma de los términos, se vuelve a mantener el signo, y esto se multiplica por a cuadrado menos ab más b cuadrado, es decir, el término siguiente se le cambia el signo. Entonces, esto igual es fácil de recordar porque se dan cuenta que los términos son siempre los mismos, solamente lo que cambia es el signo, y el signo contrario, ¿dónde está? En el segundo término del trinomio. Es decir, si aquí tengo menos, mantengo menos, y luego el segundo término aquí es positivo, es decir, cambio el signo. Y en el segundo, cuando tengo la suma de cubos, mantengo el signo del primer término, pero luego aquí cambio el signo. ¿Se entiende? Y este b cuadrado es el mismo signo en ambos y este a cuadrado también. Es una buena forma de memorizarlo, escríbanlo, y escriban que esto no es un cuadrado de binomio, sino que esta es la factorización de la diferencia de cubos y de la suma de cubos. ¿Se comprende, chicos? ¿Hay alguna pregunta, consulta y hubo observación? ¿No, profe? ¿Estamos ok? Bien, pueden seguir hablando, por favor, para hacer la clase un poco más. Dígame, cuénteme. En la suma de cubos, ¿por qué en el AB después es negativo si los dos son positivos? Es que justamente no tiene que ver con el cuadrado de binomio ni nada. Este es el tipo de factorización y usted se la va a tener que aprender de memoria. Ahora, aquí, ya, esa es la técnica, que cuando es más, se mantiene el signo, pero aquí se cambia. Y cuando es menos, se mantiene el signo, pero aquí se cambia. ¿Usted cómo lo puede demostrar, estimada? Demostrar que esta nueva factorización realmente da la diferencia de cubos o que esta factorización de acá abajo realmente da la suma de cubos. ¿Qué me puede decir cómo podemos demostrar eso? Que realmente se cumplen esas igualdades. ¿Qué me puede decir cómo lo hacemos para poder demostrarlo? No, profe, no sé. Multiplicando. Todo esto se demuestra multiplicando. ¿Cómo yo demuestro que esto realmente, por ejemplo, que a cubo menos b al cubo es realmente igual a menos b por a cuadrado más a b más b cuadrado? Multiplicando. A con a cuadrado, a con a más b, a con
b cuadrado, y luego menos b con a cuadrado, menos b con ab, y luego menos b cuadrado con b cuadrado, o sea, menos b con b cuadrado. ¿Se entiende? Eso es como, así se demuestra, ¿ya? Y eso lo hemos hecho en la clase anterior de la multiplicación de los binomios, trinomios, etcétera, etcétera. Entonces, ojo con eso, ¿ya? Por eso que estas fórmulas salen naturalmente al multiplicar, y por eso que no quiero explicar esa multiplicación, porque siento que es pérdida de tiempo. Ustedes mismos lo pueden hacer en su casa a modo de ejercicio y memorizar la fórmula. ¿Estamos? ¿Bien? ¿Se entiende? ¿Puedo seguir? Sí, profe. Perfecto, Sí, profe. gracias por avisar. Y por último, gracias. Por último, la factorización de trinomio, que es x más a por x más b, es igual a x cuadrado más a más bx más ab. Esto ya lo vimos en la clase pasada, no lo voy a volver a explicar, en la factorización de trinomio clásica, que yo les dije, siempre busquen dos números que sumados den el que acompaña a x y que multiplicados den el que no tiene x. Eso ya lo vimos. ¿Bien? Entonces, ejemplo, simplifique la siguiente expresión. Esto lo voy a hacer yo, lo voy a ir explicando paso a paso, así que espero que me sigan todo lo que quiero y voy a realizar, ¿ya? Entonces, dése cuenta que en el primer numerador que aparece acá, ¿cuáles son los factores comunes? Es decir, los números que se repiten o, o letras que se repiten. ¿Cuáles son? ¿Ustedes las ven claramente? ¿Cuáles son los números que se repiten, chicos y chicas? Hable, por favor. ¿Se dan cuenta que el 2 es el número que se repite en todas? ¿Sí? Sí. Y además, ¿qué otra letra se repite en todos los términos de acá? La acá arribita. La X. La X. Entonces yo voy a sacar 2X y me va a quedar 2X, ¿factor de qué? Al sacar 2X al primer término queda X cuadrado. Al sacar 2X al segundo término queda 2XY, perdón, queda XY. Y al sacar 2X al tercer término queda Y cuadrado, que es exactamente lo que yo escribí acá. ¿Se dan cuenta? Entonces, si yo multiplico ahora este 2X con cada uno de los términos, me doy cuenta que evidentemente voy a llegar a este primer numerador que hay acá. De manera análoga, acá abajo se observa que cuáles son los términos que se repiten. Bueno, está X y X acá, y aquí está Y y está Y acá. Entonces saco XY. Al sacar XY del primer término queda X cuadrado solito. Ahí lo tienen. Al sacar XY de acá, queda evidentemente Y al cuadrado, que aquí está. Entonces, aquí está, en este primer paréntesis, la factorización de la primera fracción. ¿Estamos de acuerdo o hay alguna consulta o algo que no se entendió? Hable ahora, vamos que se puede. Chicos y chicas. Vamos. ¿Hay alguna pregunta, duda, consulta de cómo factoricé este primer numerador? O sea, primera fracción. No, profe. ¿No? Perfecto. Entonces, se mantiene la división y ahora me voy a concentrar en la segunda fracción. No quise hacer todo de un solo paso porque la idea es que se entienda y vamos con calma. Entonces, ¿qué producto notable hay aquí? Este que está acá arribita. ¿Qué es? Este numerador de acá, díganme, ¿qué es lo que es? Chicos y chicas. ¿Cómo se llama este producto notable? Vamos que se puede. ¿Aló? ¿Están ahí? Bueno, si no lo ven, dense cuenta que esto es una suma de cubos. Tengo x cubo más y al cubo, entonces una suma de cubos. ¿Cómo se factoriza la suma de cubos? Bueno, el profe, ¿qué fue lo que dijo? Se mantiene el signo, entonces x más y, perfecto. Y eso lo multiplico por el cuadrado del primero, x cuadrado. Pero si era más, luego era menos xy más y cuadrado, que es exactamente lo que coloqué aquí, ¿cierto? En este factor que está acá, que corresponde a la segunda fracción. Y si se dan cuenta, este denominador que está acá, ¿cómo es? ¿Qué es lo que es? El primero al cuadrado más dos veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, eso sería un cuadrado de binomio. Entonces, ahí tengo la factorización del segundo denominador, o sea, de la segunda fracción, perdón. Entonces, ¿estamos de acuerdo en ello o hay alguna duda y o consulta? Hable, por favor.
Vamos que se puede, chicos y chicas. Chicos, chicas, ¿se entendió o no? Hable, por favor. Sí se entiende, Perfecto, profe. hábleme, por favor, para ellos ir guiando la clase. Luego, siguiente paso, ¿qué es lo que hago? Bueno, mantengo la fracción anterior, la mantengo igual, no le he hecho nada, solamente que aquí factoricé esto que está acá, porque se dan cuenta qué fue lo que apareció. Apareció una diferencia de cuadrados, y la diferencia de cuadrados, que también se llama suma por su diferencia, se factoriza como la suma de los términos por la diferencia de los términos. Y ahí está entonces factorizado el completo, el denominador de la primera fracción. Ahora, ¿qué otro truco importante hay que realizar? Recuerden que cuando yo divido fracciones, ¿cuál era el truco? Esta división la paso a una multiplicación e invierto la fracción contigua. Es decir, este denominador ahora pasa a ser un numerador y este numerador ahora pasa a ser un denominador e invertí o cambié, mejor dicho, la división por una multiplicación. ¿Estamos de acuerdo con ese paso que ya lo habíamos estudiado cuando vimos fracciones? ¿Recuerdan? La división de dos fracciones, mantengo la primera fracción, paso la operación a multiplicación e invierto la siguiente fracción. Perfecto. Luego, entonces, dense cuenta. ¿Qué es lo que puedo factorizar aquí de una manera rápida y sencilla? Este factor x cuadrado menos x y más y cuadrado se simplifica con x cuadrado menos x y más y cuadrado. Entonces, estos dos chaito, ¿sí? Ahora dense cuenta que x más y abajo por x más y abajo me da x más y cuadrado. Entonces se simplifica este x más y cuadrado completo con ese x más y multiplicando ese x más y. Finalmente, ¿qué más puedo simplificar? Este x con ese x que está allá. Entonces, ¿qué es lo que queda arriba? Queda 2. ¿Qué es lo que queda abajo? Queda y por x menos y, que es el resultado final de esta expresión. ¿Qué tal, chicos y chicas? ¿Se entendió? ¿Se comprendió? ¿Hay alguna duda, pregunta y o consulta? Yo por mi parte sí entendí. Perfecto, maravilloso. ¿Alguien que le haya quedado una duda a este ejercicio? Perfecto. No, profe. ¿Puedo seguir o están copiando todavía? Voy a... Ya. Puede seguir. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? ¿Ya? Este ejercicio... Déjame ver algo aquí. Ah, ya. En este ejercicio, ya yo dije aquí, calcule el valor de A, que se expresa como esta expresión algebraica gigante, si X es 3 e Y es igual a menos 2. Es decir, voy a aplicar lo anterior solamente. Entonces, A, ya vimos que toda esta expresión gigante equivale a 2 sobre Y por X menos Y. Entonces, me piden el valor de A cuando X es 3 y cuando Y es menos 2. ¿Por qué hago este ejemplo? Porque típico que aparece en la PSU o en problemas de desarrollo con esto. Entonces, usted tiene una expresión gigante donde debe reemplazar los valores de las variables por número y calcular el valor resultante. Pero lo que hace el común de los estudiantes es ponerse a reemplazar esa X y esa Y aquí mismo, directo. ¿Sí? Entonces, ¿qué se recomienda? ¿O qué es lo que ustedes ya saben ahora? Que primero veo si es posible simplificar la expresión, como este es el caso del ejemplo anterior. Simplifico la expresión obteniendo que A es 2 sobre Y por X menos Y, lo cual es mucho más simple de reemplazar X e Y, ¿no? Y y. Entonces sería 2 sobre menos 2 por 3 menos menos 2. ¿Cuánto es 3 menos menos 2? Deberían saberlo, ¿no? Regla los signos. Menos por menos, más, entonces aquí queda 5. Ahora, este 2 simplificado con el menos 2 me queda menos 1. Entonces el resultado final, menos un quinto. ¿Se entiende, chicos, chicas? ¿O alguna duda, pregunta y o consulta al respecto? ¿Se entiende, profe? ¿Se entendió? Perfecto. Bien, siguiente ejercicio entonces. Este está un poquito más interesante porque es una aplicación también de un producto notable, pero ¿qué es lo que ocurre? Miren, lo voy a leer. Dice, calcula el valor de un 1 sobre z elevado a 6 más z elevado a 6, sabiendo que 1 sobre z al cubo más z al cubo es 2. Entonces, ¿qué es lo que hace el común de los estudiantes? Intenta despejar la z en esta ecuación. Yo sé que no hemos visto ecuaciones, pero ustedes deberían saber las más simples. Entonces intenta despejar z en esta ecuación de alguna manera, pero llegan a nada. Es decir, esto es una ecuación
cúbica aparentemente. Se pueden hacer algunos cambios de variables, pero en realidad queda muy complicado. Se puede transformar en una ecuación cuadrática realmente, pero no hemos visto eso aún, ¿ya? Pero eso es darse una vuelta súper, mega, hiper, requete, ultra larga para un resultado que puede ser bastante más simple, ¿ya? Entonces, toma atención. Esta es la hipótesis. Se sabe que 1 sobre z al cubo más z al cubo es igual a 2 y se pide calcular 1 sobre z a la sexta más z a la sexta. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo coloqué, en efecto, usaremos el cuadrado de binomio a más b al cuadrado igual a cuadrado más 2ab más b cuadrado. Esto es para recordar el cuadrado de binomio. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Note que si yo elevo al cuadrado esta igualdad, es decir, el cuadrado de esta expresión algebraica es igual al cuadrado de 2, que es justamente lo que escribí acá, es decir, 1 sobre z al cubo más z al cubo al cuadrado es igual a 2 al cuadrado, que es 4. Y, por otro lado, note que el cuadrado de 1 sobre z al cubo más z al cubo se puede desarrollar también como el cuadrado de binomio. Por eso que escribí esta fórmula aquí para que la recuerden. Es decir, ¿cómo se desarrolla el cuadrado de binomio? El primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. ¿Bien? Entonces, ahora, ojo aquí, usando las propiedades de las potencias, este cuadrado eleva al 1, lo cual resulta 1, 1 al cuadrado es 1. Y z al cubo elevado al cuadrado, por la propiedad de las potencias multiplico ese 3 con el 2, porque se multiplica cuando tengo doble exponente, entonces quedaría z a la sexta. Ahora, note que 1 sobre z al cubo por z al cubo se simplifica en la z, queda dividido el 1, 2 por 1, 2. Más, finalmente, aquí vuelvo a explicitar esa propiedad, z al cubo al cuadrado es z elevado a 3 por 2, lo cual da z elevado a 6. Y esto, por lo anterior, es igual a 4. Chicos, chicas y chiques, ¿hay alguna duda, pregunta y o consulta hasta este momento? Hable ahora, por favor. No, profe. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que yo ando buscando? El ejercicio me pide calcular 1 sobre z a la sexta más z cuadrado, más z a la sexta, perdón. Entonces, ¿qué es lo único que está interfiriendo aquí? Este 2. Entonces, aquí viene un tema de ecuaciones que es bastante simple, ustedes creo que lo deben saber. Si tengo este 2 sumando aquí, ¿cómo puedo pasar este 2 hacia el otro lado? Si está sumando, ¿cómo pasa hacia el otro lado, chicos y chicas? ¿Cómo es esto? Pasa restando, no se escuchó, eso, no se escuchó muy bien, pero se entendió lo que dijo, más o menos. Entonces, pasa restando. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Luego, 1 sobre z al cubo, o sea, z a la sexta, más z a la sexta es igual a 4 menos 2, lo que evidentemente da 2. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si 1 sobre z al cubo más z al cubo es 2, entonces 1 sobre z a la sexta más z a la sexta también vale 2, y aquí está la demostración de todo esto. Tal vez a ustedes no les puede entrar en su cabeza que dos expresiones diferentes que se ven bastante complejas valgan lo mismo, o en realidad no les llama la atención. Parece que no les complica eso. Entonces la pregunta es, ¿qué número satisface las proposiciones anteriores? Es decir, ¿qué número z ustedes conocen que satisface esta suma que sea 2 y además satisface que esta otra suma con potencia a la sexta sea 2 también? ¿Se les ocurre qué número satisface eso o no? Rápidamente. ¿Una idea? Bueno, se los dejo de tarea. Hay un número muy simple y fácil que satisface ambas expresiones, ¿ya? Así que eso va a quedar de tarea para ustedes. Por último, aquí está el desafío de esta semana, que es un ejercicio un poquito más complicado sobre simplificaciones, pues en realidad es aplicar todo lo que hemos visto anteriormente. Entonces, aquí primeramente hay que realizar unas factorizaciones, aquí también, aquí tengo diferencia de cuadrados, aquí tengo un cuadrado de binomio, aquí tengo otro cuadrado de binomio, pero con resta, y aquí factorizando x e y se llega a algo muy similar de lo que aparece acá. Ahora, ¿qué tienen que tener ojo? Que aquí hay una división por una fracción gigante. Entonces, primero, vean ustedes si pueden pasar esta a una multiplicación e invertir estas dos fracciones gigantes una por la otra, y luego, como tener división de fracciones, nuevamente hacer el truco de la división a fracción, o sea, de la división a multiplicación, e invertir las fracciones. ¿Bien? ¿Hay alguna duda, pregunta y o consulta hasta el momento? ¿No?
Bien, entonces eso ha sido todo por hoy. Cualquier duda, pregunta y o consulta la pueden hacer en los correos que ahí aparecen. Está el correo de los coordinadores del PASE y mi correo para que me escriban. Profe, ¿puede devolverse un poco? ¿Ahí? ¿Ahí, estimado, o qué? Sí, ahí, profe. Perfecto. Copie con calma. Usted me avisa, por favor. Mientras tanto, el resto les pregunto, ¿hay alguna pregunta, duda y o consulta al respecto, chicos? Estamos ok. Profe, estamos bien. ¿Cómo? Estamos bien. Ah, ya, perfecto. Gracias. ¿Y ahora sí puedo seguir avanzando? Profesor, Sí, profe. Sí. Ya. Gracias por Profe. su asistencia. Estamos ok. Dígame, estimada. Una compañera tiene una consulta. ¿Qué consulta? ¿Dónde? Dice que tiene una duda con el desafío. ¿Cuál es la duda, Cristina. estimada Cristina? Que recuerden que cuando ustedes me escriben por el chat, yo no puedo ver lo que están chateando. ¿Cómo se puede cambiar a multiplicación? Mire, estimada. ¿Ya? Porque ahora voy a pasar la pizarrita un poco, porque quiero explicar también el desafío de la clase anterior. ¿Ya? Entonces, yo sé que estamos casi en el tiempo, entonces voy a intentar explicarlo de una manera tranquila, sin tanta complicación, ¿ya? Denme un momento, por favor, porque quiero expresar esto. El desafío 6, o sea, la clase 6, acá está. Y aquí está el desafío. Y entonces, voy a responder las dos dudas, ¿ya? La primera consulta es de cómo se pasa de división a multiplicación, una división de fracciones, ¿ya? De la siguiente manera, estimada, que esto ya lo vimos. Si usted tiene A dividido en B dividido en C dividido en D, entonces esto es A dividido en B por C dividido en D. Ese es el gran truco. Y eso te puede expresar también como A dividido en B dividido en C dividido en D. Esto no solamente es A dividido en B por, es decir, esta división la pasé a multiplicación e invierto la fracción siguiente, que sería D partido en C. Hay que escribir lo mismo, mírense. Es D partido en C. ¿Se entiende? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Perfecto. Ahora, dése cuenta que en el desafío de esta sesión 7, usted tiene algo así como A dividido en B, dividido en C, dividido en D, dividido en E, dividido en F. Algo así más o menos usted tiene. Entonces puede hacer varias cosas, es decir, por ejemplo, primero escribir esto como A dividido en B por, ¿sí? Entonces esto es el numerador de la fracción grande y este es el denominador de la fracción grande, entonces invertirlo, quedaría E dividido en F dividido en C dividido en D. Esto es solamente una sugerencia, ¿ya? Ahora, aquí tiene una división de fracciones nuevamente, entonces esto puede ser escrito como A dividido en B, ese por sigue por. Ahora, mantengo la fracción de arriba, que sería E dividido en F, y esta división la paso a multiplicación y invierto la fracción continua, es decir, D dividido en C. Esta es una forma de cómo sería, pero con expresiones algebraicas más grandes, para el último desafío. Espero que eso les sirva, ¿ya? ¿Estamos bien? Ahora, ¿puedo borrar rápidamente para escribir el siguiente desafío o están copiando? Sí, profe, Perfecto. Recuerden que cuando estén copiando tienen que decirme, profe, estoy copiando. Ya, entonces voy a borrar. Ya, ahora el desafío dice y sobre x cuadrado menos x sobre y cuadrado dividido en y sobre x menos x sobre y. Entonces, rápidamente, esto es diferencia de fracción. Acá abajo también cómo se restan o suman dos fracciones rápidamente, multiplicando cruzado y multiplicando sus denominadores. Entonces quedaría y cubo menos x cubo dividido en x cuadrado por y cuadrado. ¿Sí? Y acá abajo quedaría algo similar, solamente quedaría y cuadrado menos x cuadrado dividido en x por y. Entonces aquí vuelvo a aplicar el truco de la división. Esto es mantener la primera fracción, ¿sí? Y luego pasar la división grande a multiplicación e invertir la fracción continua, es decir, xy sobre y cuadrado menos x cuadrado.
¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué producto notable apareció aquí? Díganme. Diferencia de cubos. Excelente, bien. ¿Y esta que está acá? ¿Cuál es? Suma por su diferencia, ¿o no? Perfecto, maravilloso. Entonces, esto, diferencia de cubos, ¿cómo se factoriza? Mantengo el orden del signo y luego paso esto y cuadrado. Ahora coloco una suma, porque aquí es menos, entonces coloco suma, la multiplicación de los términos más el segundo término al cuadrado, dividido en x cuadrado por y cuadrado, por entonces xy, y esta diferencia de cuadrados se factoriza como la suma por la diferencia de los términos. Y ahora intento factorizar lo que sea igual. Aquí veo rápidamente que esto es igual a esto, salvo ¿qué cosa, estimados y estimadas? Y menos x con x menos y. ¿Qué es lo único diferente que tienen? El El orden. orden, el signo. Entonces, si yo simplifico eso con eso, me queda acá arriba un menos 1, por ejemplo. ¿Ya? Y luego, evidentemente, sx con este cuadrado, chao, si con este cuadrado, chao. Y finalmente, ¿qué es lo que queda? Bueno, quedaría menos, paréntesis, y cuadrado más xy más x cuadrado, dividido en xy por x más y. Y esto no se puede seguir factorizando y ahí queda. ¿Sí? Por eso les decía, desafío generalmente va a tener que investigar un poquito, pero un ejercicio un poquito más complicado también, pero si lo ven, sabiéndose la materia, ya no es tan difícil. ¿Hay alguna duda, pregunta y o consulta extra, además de esto? No, Ya, profe. perfecto, maravilloso. Entonces, la clase queda hasta acá. Realmente felicitar a todos y todas las que siguen viniendo continuamente. Yo sé que a veces tienen cosas que hacer o tal vez tienen problemas con el internet, entonces les puede complicar un poco, pero se valora mucho que sigan viniendo. Si se dan cuenta, en un principio partimos con 30 o casi más de 30 personas y ahora en esta clase llegaron 5. Hay 6 presentes, pero también me consideran a mí, así que en realidad hay 5 estudiantes. Así que yo a estos 5 estudiantes les doy las felicitaciones para que sigan motivándose, me sigan enviando correos, profe, hice el desafío, me salió, no me salió, me lo puede revisar, yo se lo desafío, no hay problema, envía la foto mediante Gmail y yo lo ayudo. ¿Ya? ¿Bien? Sí, profe, muchas Ya, gracias. chicos y chicas, que les vaya bonito. Hasta el otro lunes. Éxito en todo. Ahora, Chao, Chao, chao. profe. profe, que esté bien. Chao, chao. Igual, gracias. Chao, profe. Chao, Cuídense con chao. Que agua. estén bien.